Bueno, entonces vamos a seguir con lo que hemos estado estudiando durante ya unas semanas, el libro de Jueces. De hecho ya lo estamos terminando, ¿verdad? Pero a veces nosotros no sabemos el pacto, ¿verdad? O ustedes saben, pero voy a decírselos en esta ocasión yo, ¿verdad? Dios hizo un pacto ¿con quién? Con su pueblo. Y a veces ese pacto no lo conocemos. Pensamos que es un pacto así como que muy escueto, o nos acordamos de los 10 mandamientos y pensamos que es eso nada más. Oh, sorpresa, no es cierto, ¿verdad? Es más profundo de lo que nosotros nos podemos imaginar, ¿verdad? Estos días, pero sobre todo cuando estuve haciendo algunos apuntes con respecto a este mensaje, me di cuenta de algo que a veces nosotros no sabíamos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues nosotros también pertenecemos a ese grupo llamado gentil. Probablemente los judíos, ustedes los vean y digan, ¿no? Oye, qué gente tan más religiosa, ¿no? Qué gente tan más recatada, ¿no? Aún, ¿verdad? Si el hombre le tiende la mano a la mujer, ¿qué pasa? Hay una sorpresa, ¿no? ¿Por qué? Porque los judíos casi no saludan. Y menos un hombre a una mujer. Son tan recatados. Y pudiéramos preguntarnos, bueno, ¿por qué? Porque hay un comentario muy especial en la Escritura de la razón del por qué. Pero quiero que me acompañen, por favor, rápidamente allá a Deuteronomio capítulo 13. Deuteronomio capítulo 13. Y vamos a ver por qué los judíos tomaban ese tipo de actitud, ¿verdad? ¿Por qué siguen siendo tan cuidadosos? En muchos aspectos, ¿no? En el aspecto de la alimentación, en el aspecto del cuidado de su aseo, de su higiene personal, son muy cuidadosos. En el aspecto de interrelaciones, ¿verdad? En cómo hablan, con quién hablan. Y me acuerdo muy bien de que allá en el tabernáculo, en el templo, sobre todo en el templo, ¿verdad? Ya un poquito más para acá del Señor Jesús en tiempo, hablamos del año 800 aproximadamente, cuando Salomón puede elegir un templo, ¿verdad? Y se divide el templo en ¿cuántas partes, hermanos? En 3 partes, ¿verdad? Que es el atrio, el lugar santo, ¿verdad? Y luego el lugar santísimo. Y podemos ubicar ahí que solamente los hombres podían entrar ¿a dónde? Al lugar santo. ¿Las mujeres dónde estaban? Su lugar, su línea en la cual ellas no podían pasar era en el atrio, ¿verdad? Estaban en el atrio, pero no podían pasar a donde estaban los hombres. Y por supuesto, ¿verdad? También los hombres no podían pasar o transgredir el lugar de donde se encontraba el lugar, ¿qué? Santísimo. O sea, Dios aún en eso tiene orden. Pero siempre nos hemos preguntado, ¿por qué aún pudiéramos ver exagerado, ¿verdad? La manera en cómo los judíos manejaban y siguen manejando en cierta forma, ¿verdad? Los ortodoxos y muchos judíos que no son mesiánicos, la vida religiosa o espiritual. Ellos enredan la vida espiritual con la vida religiosa, y eso es lo que nosotros en el Nuevo Testamento no debemos de hacer ya. Pero voy a leerles allá en Deuteronomio, por favor, ya tienen allá en sus manos. Muy bien. Voy a leer desde el versículo 12-29 para poder ver un poquito más de contexto, ¿verdad?
con respecto al tema. Acuérdense que estamos hablando del pacto entre Dios y ¿quién? Y los hebreos, los judíos, su pueblo, ¿verdad? Este es el pacto que Él instauró en ese tiempo. Y miren lo que dice. Versículo 29, Deuteronomio 12, 29. Dice, cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas, y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas. Después que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aun a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Capítulo 13:1 dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliese la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, viviréis, y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Por supuesto, lo podemos comparar con lo que pasó con el levita y su concubina, sí, porque estamos hablando de ¿qué? De que hay un pecado, y un pecado que es abominable, ¿verdad? Versículo 6 dice, si te incitare, escuchen esto, hermanos, porque esto está tremendo. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, ¿o qué, hermanitos? Tu hijo, tu hija. Y luego, ¿cómo dice? Tu mujer, ahí le pueden poner también, o esposo, ¿verdad? O tu amigo íntimo. ¿Han tenido amigos íntimos? Yo sé que en este sentido no estamos hablando de esa intimidad como ahora se piensa, ¿no? Que tiene que ver con sexo o otra cosa. No, en ese tiempo ese amigo íntimo tenía que ver con que tú le contabas todo lo que pues tenías en tu corazón, ¿no? Y viceversa, había una cierta amistad, ¿no? A eso se refiere. Luego dice, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis. No sé si alguna vez ha pasado esto en sus vidas, pero en mi caso han pasado muchísimas veces. Tienes familia, tienes primos, tienes sobrinos, tienes tíos, tienes de todo, pues, ¿verdad? Y te aconsejan, ¿o no es cierto? Y te dicen, ¿cómo crees, hombre? No, hombre, sí, la Biblia es muy bonita, pero vente, mira, vente, vamos a gozar de la vida. Mira, tú no conoces el mundo todavía y te tratan de ¿qué? De jalar.
a veces son esposos, a veces son esposas. Pero miren lo que dice acá. Versículo 7 dice, estamos hablando de que nos están jalando para adorar ¿qué? Otros dioses. No solamente estamos hablando de un Dios físico, hermanos. No, estamos hablando de algo en particular, ¿verdad? No necesariamente debe de ser una imagen o un monumento, no, o una efigie, no. Puede ser algo que no vemos, ¿verdad? Amor al dinero, amor aún al trabajo puede ser, ¿verdad? A cual sea. Miren, dice así, vamos y sirvamos a dioses ajenos, estoy en el versículo 6, que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra. Versículo 8, dice, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino lo matarás. Ay, hermanos, qué pacto. Voy a repetir el versículo 9. Sino que lo matarás, tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. Tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espadas, y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello como holocausto a Jehová tu Dios, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre, nunca jamás será edificada. Qué impactante es esto, hermanos. Esto es algo que nos ha pasado. Y es increíble cómo es que Dios sabe hasta esto, ¿verdad? Porque yo me pregunté cómo es posible que Dios supiera que tanta gente a veces nos dice, mira, no le hagas así, hazle así. Y mira, no le hagas asado, ¿verdad? Sino, hazle como a ti te hizo. Y no. Y Dios lo sabe. Pero ¿cuál era la orden en el pacto, perdón, en el pacto antiguo? ¿Cuál era la orden? Muerte. Porque aquí lo dice, ¿no? Dice, versículo 8, dice, Deuteronomio 13:8, dice, no consentirás con él, ni le prestarás, ¿qué? Oído, no le vas a poner atención.
Cuando te está diciendo, te puede decir, ¿verdad? Vente amigo, o vente sobrinita, vamos a hacer esto, mira, no te va a pasar nada, esto es bien padre, ¿verdad? Imagínense cuántas veces, ¿verdad? Han procurado, ¿verdad? A través de otras personas, el enemigo, llevarnos para pervertirnos. Pero la respuesta de Dios es tremenda, porque dice, ni le prestarás tu oído, ni tu ojo le compadecerá. No le vas a decir, ay, pobrecito, es que no es cristiano. ¿O no es cierto que le decimos así? O ya más o menos va a entender, ¿verdad? Pobre de ella. Aquí dice que no. Pero no, en este tiempo ya no es así, ya no vamos a matar, ¿verdad? No, lo que quiere decir es que ahora le vamos a poner un alto, ¿verdad? Y le vamos a leer la cartilla. Si alguien te estuvo diciendo, no, mira, hay que hacer esto porque de esta manera vas a ser muy feliz, o de esta manera tú vas a poderte, ¿cómo se dice eso cuando te hacen algo y tú te vas a qué? No, te hicieron algo y te hirieron y te afectaron y tú vas a vengar, ¿verdad? Te vas a vengar ahora por lo que te hicieron. Delante de Dios, nosotros tenemos que decirle, Señor, como dice en 2 Corintios, dice que no debemos de ¿qué? De juntarnos con ellos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Aunque sean nuestros hermanos, carne, aunque sean nuestros amigos, aunque sean nuestros papás. ¿Pero cómo? Sí, eso es lo que trata de decir el Nuevo Testamento ahora, ¿verdad? Que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Lo que sigue en este versículo 8 está tremendo, dice. Versículo 8, casi en medio, dice, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. ¿Qué fue lo que hizo el levita en Jueces 20? Encubrió lo que hizo la mujer, su esposa. Es verdaderamente asombroso cómo es que Dios es perfecto. Al nivel humano podemos ver cómo Dios no permite que un hijo de Él le provoque a celos y busque adorar a otros dioses. No puede. Dios dice, aún, ¿verdad? Si esa persona o esas personas que nos inducen, ¿verdad?, a hacer cosas que a Dios no le agradan, lo que Dios quiere es que nos apartemos de ellos, ¿verdad? Segunda a los Corintios, capítulo 6, versículo 14, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, ¿no? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Estoy en 2 Corintios 6, 14. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Beliar? ¿Qué puede haber de relación entre Cristo y Satanás? Nada. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué relación puede haber, verdad? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Pues ninguna, no puede haber relación. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Versículo 17. Por lo cual salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo,
y yo recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne, o sea, de seres humanos, y de espíritu, de su espíritu de ellos, o de un demonio, perfeccionando la santidad, ¿en qué? En el temor de Dios. Nuestra santidad, o sea, nuestro ser como personas, ¿verdad?, debe de ser sumamente cuidado. O sea, tenemos que cuidarnos como hijos de Dios. Si nos cuidamos a nivel humano, ¿cómo debemos de cuidarnos? De acuerdo a cómo Dios lo ve, de una manera muy especial. Porque somos el templo de su Espíritu. Jueces capítulo 20. Ahí menciona el problema, ¿verdad? Y rápidamente, como comentario, ¿no?, podemos decir que el pueblo de Israel se encontraba completamente contaminado, ¿verdad?, de adoración a otros dioses. Se podría decir entonces que había una corrupción tal en esta tribu de Benjamín que Dios tenía que corregir de una manera letal a los que estaban. Y podemos observar la base, ¿verdad? Ahí está el pacto, ahí está la ley que Dios no iba a permitir que volviera a existir esa ciudad. Sin embargo, podemos también ver la misericordia por otro lado, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque casi en su totalidad fue destruida la tribu de Benjamín, una de las más reconocidas, una de las, digamos, más apegadas a lo que Dios decía, podemos ver que hubo una depravación a causa precisamente de el hecho de ir tras dioses ajenos. Esta es la causa. De consentir precisamente el escuchar, ir a hacer cosas que a Dios no le agradaban, ¿no? Nosotros tenemos que aprender de que también nosotros tenemos que tener cuidado contigo mismo. Porque también podemos ser atraídos, ¿verdad? El día de ayer también estábamos checando un punto muy importante que tenemos que observar, que por lo general en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, Dios menciona que por lo general el ser humano tiene una inclinación muy seria en su aspecto natural, ¿verdad?, de sensualidad. Y esta sensualidad nos puede llevar precisamente a otros dioses. Tenemos que tener mucho cuidado con ese aspecto, ¿verdad? La sensualidad es tan, lo dice, su nombre mismo lo dice, ¿no? Es que sensual significa, es que la naturaleza del hombre a veces seduce, ¿verdad?, los sentidos físicos. Y me acuerdo mucho de la historia de Levita, y me llama mucho la atención del por qué, ¿verdad?, tenía que pasar esto con su mujer. Me llamó mucho la atención eso. ¿Por qué con su mujer tuvo que pasar? Pues entonces vemos cómo es que Dios pone como figura a esta pareja, a este matrimonio, para señalar lo que estaba pasando con su pueblo. De una manera terrible, ¿no? Cuando hablamos de
de estos términos a nivel sexual, vemos que es muy peligrosa la situación misma, ¿no? Y por supuesto, inicia la tribu de Benjamín con esta, pues, terrible depravación. Y la causa es que el alejamiento de nuestro Padre Celestial. Si nos damos cuenta entonces, el que tú te alejes de la comunión con Dios, el que nos podamos alejar de la presencia de Dios, abre la puerta a que podamos ser, ¿qué? Pues desviados, ¿no? Y desviados de una manera terrible. Este alejamiento, esta separación entre tú y Dios nos puede llevar a muchos problemas, a una serie de situaciones, que ahora debe de ser al contrario, ¿no? Nosotros debemos de acercarnos más a Dios para que el Señor pueda hacer lo necesario con nuestras vidas. Muy bien. Si podemos recordar así rápidamente, podemos ver que Dios, a través de su pueblo, trabajó, estamos hablando de su pueblo Israel, trabajó con ellos para poder deshacer la maldad que había en Benjamín, en la tribu de Benjamín, pero también tenía que juzgar a los de Israel. Por eso murieron tantas personas, ¿no? Primero cayeron ante Benjamín, ¿cuántos? ¿Se acuerdan los números? 22,000. Y luego, en la segunda batalla, ¿verdad? En la segunda guerra, caen 18,000 de Israel. O sea, tuvo que purificar Dios a 40,000, tuvo que matar, ¿verdad? Tuvo que hacer morir a 40,000 hombres de Israel. ¿Para qué? ¿Cuál fue el objetivo? Aquí lo dice, ¿verdad? Y me ayudan a leerlo, por favor, versículo 25, vamos a leerlo todos juntos. Dice, y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabá contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios, ¿verdad? Y lloraron y se sentaron ahí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche. Y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Dios, delante de Jehová. Para que Dios les pudiera dar la victoria, porque ya ellos habían preguntado a Jehová si podían subir. La orden era sí. Sí podían subir, ¿verdad? Pero no se habían puesto ¿cómo? A cuentas con Dios. ¿Cómo vamos a ir a Dios y a decirle o a pedirle, Señor, ayúdame en esto, ayúdame en lo otro, si no estamos ¿cómo? A cuentas con Él. Necesitamos estar ¿cómo? A cuentas con Dios. Y esto lo describe muy bien. Versículo 27. Dice, y los hijos de Israel preguntaron a Jehová. Y entre paréntesis, ahí en su Biblia, ¿cómo dice? Pues el arca del pacto de Dios estaba ahí en aquellos días. Y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron, volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos. Y Jehová dijo, subid. Pero ahí viene una respuesta muy importante. Subid, porque mañana yo los entregaré, ¿verdad? Y puso Israel emboscadas alrededor de Gabá. Muy bien. ¿Cómo tenemos que estar delante de Dios? Constantemente. Nuestro estado espiritual debe de ser perfecto delante de Dios.
Para poder simplemente seguir adelante en nuestra vida común y corriente, tenemos que estar ¿cómo? Bien con Dios. Algunos hermanos, algunos pensamientos de muchas personas nos dicen, pero es que yo me pongo a cuentas con Dios en la noche, al fin de día, ¿verdad? Ya hago un recuento, ¿verdad? Hice esto, lo otro, pequé acá y seguí haciendo esto y pequé allá y seguí haciendo lo otro, ¿verdad? Y seguí pecando acá y hace un recuento, Señor, te pido perdón porque mentí, porque te ofendí haciendo malos gestos, porque pensé mal aquí y Señor, le eché bronca a otra persona y... No, ¿verdad? Así no es. Cuando tú peques, ¿qué tienes que hacer? ¿Sabes qué, Señor? Pequé, hice esto, perdóname. En el nombre de Jesús te lo pido. Ya pasó eso, ¿verdad? Y pecas otra vez en otra área. Y Señor, ¿sabes qué? Perdóname. Estuve mal. Hay un arrepentimiento, ¿verdad? Dice la Escritura, el día de ayer estuvimos estudiando esa parte donde Dios nos manda una tristeza, dice la Escritura. No sé si se acuerdan. Dios produce una tristeza cuando pecamos o cuando queremos algo, ¿verdad? Y no pasa nada. Hay una tristeza profunda, sí. Y dice, de lo cual no hay que arrepentirse. ¿Por qué? Porque tú lo estás poniendo a su consideración. Tú le estás diciendo, Señor, si tú quieres, puede pasar esto, pero si tú quieres, Señor. Y hay una tristeza en ti. Porque a veces no se da. O muchas de las veces Dios dice no. O espérate. Y somos muy desesperados, ¿verdad? ¿Ok? Creo que tiene que ver mucho con lo que estamos diciendo del pueblo de Israel. Ellos querían ya destruir a Benjamín. Ellos decían, no, esto está mal, y lo juzgaron, y la Escritura decía, los apoyaba a Dios, ¿o no es cierto? Acabamos de leer que Dios apoyaba lo que iban a hacer. Pero ¿por qué no ganaban? Porque estaban mal ellos también. Entonces nosotros tenemos que, ¿qué? Hacer las cosas como Él lo indica. Como Él lo desea. Es como yo a veces lo comparo con alguna comida que se haga, ¿verdad? Un amarillito, un estofado, un molito, ¿verdad? Espero que no tengan hambre, hermanos, pero ya los estoy antojando, ¿verdad? Un arrocito ahí rico con sus zanahorias y sus ¿cómo se llaman estos? Chícharos, ¿verdad? Así, con un sabor rico. Una jardinera, eso mero. Arroz a la jardinera, muy bien, hermanita. Entonces, hasta se me olvidó lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? Tenemos que entender, hermanos, que el proceder de Dios, Él quiere que seamos rectos y que hagamos las cosas como Él lo indica bien. Y no es difícil. Y no es complicado. Si Israel se hubiera dado cuenta desde un principio que iban a perder a tanta gente, ¿qué tenían que haber hecho? Lo que hicieron después. ¿Qué es lo que nos pasa a veces a nosotros, verdad? ¿Por qué no le dije a Dios? ¿O por qué no hice esto, verdad? Ayer o antier nos comentaron algo que nos puso con un miedo, un temor por lo que nos dijeron. Algo de muerte. Y yo dije, wow. O sea que Dios actúa de una manera, cuando Él dice así va al asunto. Y a veces no estamos tan conscientes, ¿verdad? A veces como que nuestra vida no ubica qué tan vivo está el Señor
y qué tan rápido es la acción de Él. Es sorprendente. Nosotros debemos de estar conscientes, despiertos, diligentes, de que estamos tratando con un Dios vivo, con un Dios poderoso, que como dice aquí la Escritura, cuando no andan bien las cosas, Él reacciona. Y por supuesto, el temor a Dios es el que nos va a guardar a nosotros. El temor de Dios es el que nos guarda de tantos peligros, de tantos problemas. Y nos guarda al punto, a veces, de no perder la vida. Nos puede haber guardado de no perder la vida. Muy bien, entonces, después de que hicieron y ofrendaron a Dios sacrificios de paz, ¿verdad? Y todavía aquí en esta narración dice, versículo 28, Jueces 20, 28, dice, y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. O sea, Dios estaba con ellos, pues. Y dijeron, volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos. Y Jehová dijo, subid. Dijo, yo estoy de acuerdo con mi palabra, yo respaldo lo que digo, el Señor es fiel, ¿verdad?, a nosotros, y nosotros tenemos que creerle a Él. Ese es nuestro, o debe de ser nuestro proceder, ¿verdad? Pero dice algo muy importante, Jehová dijo, subid, porque mañana yo os los entregaré. ¿Ok? No dice mañana Israel le va a ganar a Benjamín. No, yo los entregaré. Y nosotros tenemos que entender eso. Que nosotros no decidimos nada. No podemos llevar a cabo lo que a veces nos podamos proponer. Sino tenemos que decirle al Señor, si tú quieres, Padre, que se hagan estas cosas, aquí estamos para servirte. Exactamente. Porque la victoria no es nuestra, es de Él. Nosotros no tenemos ese poder. Él es el que puede hacerlo. Versículo 29 dice, y puso Israel emboscadas alrededor de Gabaa. Subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el tercer día, ordenaron la batalla delante de Gabaa como las otras veces. Y ahí va la narración, ¿verdad? Y vemos cómo Dios los entrega, ¿verdad?, a Israel. Vamos a leer un poquito nada más y ya estamos cerrando. Versículo 31. ¿Me ayuda alguien a leer, por favor? Y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir a algunos del pueblo, y matándolos como las otras veces por los caminos, uno de los cuales sube a Betel y el otro a Gabá en el campo, y mataron unos 30 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín decían, vencidos son delante de nosotros, como antes. Mas los hijos de Israel decían, huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantaron todos los de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal Tamar. Y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar de la pradera de Gabá. Y vinieron contra Gabá 10,000 hombres escogidos de todo Israel, y la batalla arreciaba, mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel. Y mataron los hijos de Israel aquel día a 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Y vieron los hijos de Benjamín que eran derrotados,
los hijos de Israel cedieron campo a Benjamín, porque estaban confiados en las emboscadas que había puesto detrás de Gabá. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabá y avanzaron e hirieron a filo de espada a toda la ciudad. Hasta ahí. Qué impactante. Los de Benjamín pensaron que ya tenían la tercera guerra ganada. Pero no sabían que ya Jehová ya había determinado que iban a ser destruidos. Tenemos que tener mucho cuidado nosotros. A veces pudiéramos pensar que tenemos la victoria y a la vuelta del suceso, a la vuelta, ahora sí, a la vuelta de la cuadra, como decimos, ¿verdad? Nos espera una derrota. Nosotros no debemos de confiar en nosotros mismos. No debemos de confiar en nuestra forma a veces de pensar. Porque puede ser que nos encontremos con una derrota terrible. Y les voy a decir algo, hermanos. Por lo general, esas son las peores derrotas del ser humano. Son las peores derrotas. ¿Por qué? Porque se le ha levantado la soberbia a la gente, ¿verdad? O al ser humano. Debemos de entonces ¿de qué? Descansar en Dios. Decirle a Dios, mira, aquí te dejo esto, Padre. Claro, algo que sea justo, algo que sea de buen nombre, dice. En esto debemos de pensar. Como en pedirle, Señor, ¿verdad? Permítenos evangelizar, permítenos hacer que la gente, ¿verdad?, se arrepienta. Permítenos, Señor. Claro, nosotros no hacemos que se arrepientan, sino que Dios toca el corazón de ellos para que ellos puedan arrepentirse. Esto es algo que para Dios es de honor, ¿verdad? Es de bendición. Para que la gente que esté, no sé, ahora sí, como que necia en algún área de su vida, ¿verdad?, pueda reconocer y reconsiderar que está uno delante de un Dios vivo, ¿verdad? Ubicar esas partes. Ahí es donde Dios actúa. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros, en lo cual nosotros debemos de estar, pues trabajando, ¿no? Sirviéndole a Él. Pidiendo a Dios, mira, Señor, trae a estas personas que se arrepientan, Señor. Cámbiale ese corazón duro, ¿verdad? Hazlo blando. Creo que ahí es donde debemos de insistir nosotros. Delegar o vivir más en el área espiritual, porque por lo general vivimos en el área carnal todo el tiempo. Digamos, carnal en nuestra vida física y nada más estamos metidos ahí, ¿verdad? Pero necesitamos avanzar más en el área espiritual, porque ahí es donde Dios se puede agradar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Israel, cuando tomó en serio Israel lo que había pasado con Benjamín, Dios los respalda, ¿verdad? Y los enseña de qué manera deben de caminar con Él, ¿no? Y de la misma manera debemos nosotros caminar, reconocer, entender cómo es que Dios, a través de su pueblo, nos enseña ahora cómo debemos nosotros de ver las cosas y de reaccionar, ¿verdad? Pero ahora de acuerdo a ¿qué? A la voluntad de Él. Debemos de descansar en Él. Amén. Muy bien. Versículo 39. ¿Cómo sigue? Por favor, hermanitos, cualquiera. Hermanitos.
y ya decían: ciertamente ellos han caído delante de nosotros, como en la primera batalla. Mas cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás, y he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel y los de Benjamín se llenaron de temor, porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Volvieron por tanto la espalda delante de Israel hacia el camino del desierto, pero la batalla los alcanzó y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Así cercaron a los de Benjamín y los acosaron y hollaron desde Menúa hasta enfrente de Gabá, hacia donde nace el sol. Y cayeron de Benjamín de 18,000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Volviéndose luego, huyeron hacia el desierto. A la peña de Rimón, y de ellos fueron abatidos 5,000 hombres en los caminos, y fueron persiguiéndoles aún hasta Gidón, y mataron de ellos a 2,000 hombres. Fueron todos los que de Benjamín murieron aquel día, 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Pero se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada, así a los hombres de cada ciudad como a las bestias, y todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. ¿Cumplió Israel con el designio de Dios? Sí. Dios nuevamente pudo hacerles entender en un sentido, porque después vamos a ver el capítulo 21, lo que dice. Pero el detalle en ese tiempo era que su corazón era como duro, difícil. Dios tenía que tratarlos de esa manera, porque su corazón, dice la Escritura, que estaba empedernido. No iban a ceder tan fácilmente. Ahora nosotros, ¿qué es lo que Dios trata con nuestra vida? Con nuestro corazón. Pero nosotros debemos de ser como dóciles ahora ante Dios, por supuesto. Y eso va a tener frutos, va a traer frutos, ¿verdad? A Dios. Porque ¿quién es el que se glorifica? Dios. Dios se glorifica en tu vida. Dios se glorifica en mi vida, en nosotros. Pero es a causa de que Él ha hecho un trabajo muy especial. ¿En dónde? En el corazón, en tu corazón. Y lo va a seguir haciendo, lo va a perfeccionar. Pero no perdamos de vista que tenemos que ser como mansos y humildes de corazón. Si pasa algo, si en algo no estás de acuerdo con tu Dios, con nuestro Dios, dígale: Señor, no estoy de acuerdo. Hazme entender por qué. ¿Por qué de este asunto? ¿O por qué no me respondes esto? Dile a Dios. No haya en nuestro corazón cabida al orgullo, cabida a la rebelión contra Dios. No permitamos eso en nuestros corazones. Seamos como humildes. Pídele a Dios: Señor, pasó esto, pero yo reconozco que tú eres el que tienes el control y que tú haces todas las cosas para mi bien. Seamos humildes en ese aspecto y no soberbios. Amén. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón, que Él a su tiempo nos va a levantar y nos está levantando. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta tarde. Gracias por tu palabra que
que nos permite entender con claridad, Señor, de una manera clara, los aspectos que llevaste a tomar, Señor, esas decisiones tan serias. Señor, gracias por tu palabra, que nos guía, que nos ilumina el corazón y que podamos tomar, Señor, ejemplo para no batallar más allá de nuestras fuerzas. Te damos la gloria a ti y reconocemos qué tan importante, Señor, es estar a cuentas contigo siempre. Permítenos estar y caminar contigo bien delante de tu presencia para que recibamos de tu parte bendiciones y bendiciones que sobreabunden, Padre. Te doy gracias, Padre, y mis hermanos conmigo. En el nombre de Jesús, a ti sea toda la gloria, Padre. Amén.